Buenas tardes, estimados televidentes. Les habla el doctor Héctor Pereda Serna, médico pediatra, quien tiene a su cargo la conducción del programa Contacto Saludable. Este programa, Contacto Saludable, ya este año estamos en la temporada 11 años transmitiendo este programa, ¿no?, todas las semanas para conocimiento de todos ustedes, dándoles a ustedes consejos saludables para mantener la salud, y en caso de que aparezca un síntoma o aparezca un signo, sepan ustedes identificarlo y acudir al lugar que corresponde, ¿no? Esperamos que el programa de hoy día sea de su agrado, ¿no? Y vamos a tratar dos temas el día de hoy, ¿no? Debido a la sugerencia de algunos televidentes que nos han pedido que remarquemos algunos conceptos sobre dos temas bastante comunes y bastante frecuentes, como son, ¿no?, la fiebre y la tos. Son temas muy comunes en la infancia, son temas muy recurridos por los padres, y estos dos síntomas causan mucha angustia, mucha tensión, muchos problemas emocionales en los padres, y muchas veces simplemente por no saber entender bien la fisiología, el mecanismo de la fiebre, el mecanismo de la tos, y dejarse llevar por consejos que muchas veces no tienen ningún sentido y más bien pueden producir daños en vez de hacer el bien. Este programa Contacto Saludable está transmitiéndose, ¿no? Ahí vemos en la pantalla, ¿no?, una etapa bastante lluviosa. Febrero es un mes bastante lluvioso, pero a pesar de eso estamos acá en nuestra temporada 11. El Contacto Saludable, por lo tanto, está al servicio de su salud, ¿no? Y ustedes pueden sugerir, pueden llamar, ¿no?, al teléfono que generalmente aparece en la parte baja de la pantalla para, ¿no?, pedir ampliación o sugerencias, o dar sugerencias sobre algún tema que deseen que se trate. Este programa es producido por ISA Producciones, siempre avanzando. Contacto TV, ¿no?, se transmite a través de Contacto TV, cable móvil, canal 23 en Moyobamba, y todos los miércoles a las 3 de la tarde hay un tema nuevo, ¿no?, un tema nuevo, y este tema que se graba los días miércoles y que sale a las 3 de la tarde, se repite de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces pueden ustedes solamente ver el programa a través del canal cable móvil, canal 23, ¿no?, o también a través de cable Nextel, señal FHD, canal 4.3, también estamos a través de esto. Y con esta transmisión llegamos a Nueva Cajamarca, Yurayacu, Naranjos, San Fernando, Segunda Jerusalén, Rioja, Pueblo Libre, Buenos Aires, Ciro Alegría, La Libertad, Valle de la Conquista, Comunidad Nativa de Huancayo, El Tornillar, Atún Playa, San Rafael Belaúnde y José Olaya. Entonces hemos ampliado nuestra cobertura para llegar a más gente y que más personas, padres de familia, cuidadores, ¿no?, jóvenes, adultos, tengan conocimiento de los conceptos de salud. El tema de hoy, el primer tema que vamos a tratar, ¿no?, es un tema, como ven en la pantalla, ¿no?, una figura de niños, ¿no?, que están con fiebre, y es el primer tema, pero vamos a tratar sobre los mitos frecuentes, ¿no?, y al final de los mitos vamos a dar algunos conceptos, algunas recomendaciones básicas de lo que es verdad y de lo que es mentira sobre este problema tan frecuente. La fiebre es un signo muy importante, ¿no?, en los niños, en todos los seres humanos, pero en los niños, ¿no?, y hay que entender que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? La gente se desespera y hay que entender que la fiebre simplemente se busca lo que es medir la fiebre. No, la fiebre no se supone. La gran parte de los padres vienen y dicen, mi hijo tenía fiebre, ¿cuánto? No sé, es agua caliente. Una cosa es estar caliente
muchas veces los procesos virales calientan la cabeza del niño, pero no es fiebre. Y dar antitérmicos, ¿no? Antipiréticos puede ser contraproducente. Entonces no es necesario muchas veces. Entonces cuando a veces me dicen, ¿tiene fiebre? ¿Cuánto de fiebre tiene? Tenía 37. 37 es una temperatura normal. Entonces la fiebre no se supone, no creo que tiene, no. La fiebre se mide, ¿no? Y lo más recomendable, y ahora están muy cómodos en cuanto a precio, los termómetros digitales, ¿no? Para poder tomar la temperatura sin el riesgo de los famosos termómetros de mercurio, ¿no? Que podían causar daño y que muchas veces no se sabía leer la temperatura en esos aparatitos de vidrio. Que felizmente ya se sigue usando, pero no, ya no con la frecuencia. Entonces vamos a hablar sobre los mitos frecuentes. El primer mito, si leen en la pantalla por favor, es: la fiebre es una enfermedad. ¿No? Muchas veces los padres vienen porque que le bajemos la fiebre. La fiebre es una enfermedad. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Es falso. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma, ¿no? Es la respuesta una respuesta del cuerpo frente a infecciones u otras causas. La fiebre siempre es consecuencia de algo. Entonces, si bien es cierto, en algunos casos es necesario tratar la fiebre, en la gran mayoría de casos lo que debe buscarse es la causa de la fiebre, no la fiebre en sí. Repito, la fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma o un signo que presentan los niños, y lo que hay que buscar es la causa de la fiebre. Si un niño tiene fiebre medida, no supuesta, no porque los padres creen que tienen fiebre, no porque los padres dicen que su cabecita está frente o está sudando mucho, eso no necesariamente es fiebre. La fiebre se mide, y cuando la temperatura corporal, medido con un buen termómetro, ¿no? Es 38 más, estamos hablando de fiebre, recién estamos hablando de fiebre, y por lo tanto tenemos que buscar la causa que origina la fiebre. La fiebre por sí misma no es una emergencia, puede ser tratada en casa con medios físicos, con antitérmicos, pero lo importante es que si la fiebre persiste más de 2 o 3 días, recién deberían acudir a donde su pediatra para saber cuál es la causa de la fiebre. Gran parte de la fiebre, más del 50%, algunos dicen 70, 80% de fiebre en los niños son de origen viral. Por lo tanto, cumplen su ciclo 2 o 3 días y se va la fiebre. Entonces no hay que desesperarse. Entonces la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma, una respuesta del cuerpo frente a infecciones u otras causas. No, repito, la fiebre no es una enfermedad en sí misma, es un síntoma, es un signo que es producida por alguna enfermedad, una infección, una inflamación o algo por el estilo. Otro mito que también siempre escucho acá en la consulta, y lo he escuchado permanentemente en toda mi vida como pediatra, es: la fiebre siempre es peligrosa. Entonces, tiene fiebre y los padres se desesperan por la fiebre. La fiebre siempre es peligrosa, ¿no? Hay muchos mitos sobre esto que vamos a ir desterrando, ¿no? Pero la fiebre, este mito es falso. La mayoría de las veces es un mecanismo de defensa útil. ¿Cómo así mecanismo de defensa útil? Cuando el niño tiene una infección viral, sobre todo que la gran mayoría de infecciones en los niños, ¿no? Respiratorias, digestivas, el organismo se defiende y aumenta la temperatura. El hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura en el ser humano, aumenta la temperatura corporal con la finalidad de que gran parte de los virus no soportan temperaturas mayores a 37,5. Mueren con la temperatura alta. Entonces el organismo se defiende de esa manera. Entonces, desesperarnos porque tiene un poquito de fiebre, muchas veces no medida, no puede ser, estamos, digamos, yendo contra la defensa del organismo.
A la fiebre no hay que tenerle miedo, a la fiebre hay que medirla primero. Entonces la fiebre no siempre es peligrosa porque la fiebre es un mecanismo útil, es un mecanismo de defensa del organismo. Solo requiere atención especial si es muy alta, si pasa de los 42 grados, si persiste varios días o se acompaña de otros síntomas graves. En ese caso sí, como les dije hace unos minutos, ahí sí tenemos que ir al pediatra. No vayan a la farmacia, por favor. Gran parte de personas van a la farmacia, de frente le mandan antibióticos porque, recuerden, la farmacia es una tienda, vende productos. Entonces lo que a ellos les interesa es vender, y no hay doctores en la farmacia. Hay dependientes que porque usan mandiles médicos no los hace médicos. Y muchos de ellos no han tenido ni siquiera formación como vendedores, sino por la costumbre. El químico farmacéutico, que generalmente hay uno por farmacia que no siempre está presente, tampoco es médico. Él sabe, reconoce los medicamentos, los nombres, las funciones, pero no sabe prescribir, no está formado para prescribir. Entonces, si yo tengo una tienda, mi interés es vender. Entonces, todas las personas que entran, lo primero que hacen es venderle antibióticos, venderle antitérmicos, que muchas veces son más peligrosos que la fiebre en sí misma. Entonces, ¿cuándo debo preocuparme? Si la fiebre es muy alta, cuando pase 42, por lo tanto tengo que medir la fiebre. Si persiste varios días, generalmente se habla por más de 48 o 72 horas, una fiebre continua, luego se acompaña de síntomas graves como náuseas, vómitos, diarrea, tos intensa, etc. Entonces, en esos casos sí debo ir al pediatra. Otro mito que también está relacionado con el temor que tienen los padres es la fiebre causa daño cerebral. Entonces, eso no es cierto, esto también es falso. El cuerpo rara vez supera los 42 grados centígrados y a esa temperatura no se ha demostrado daño cerebral. No se ha demostrado daño cerebral. Ustedes me dirán, oiga, pero ¿puede convulsionar? Sí, pero la convulsión febril puede darse entre los 6 meses y los 4 años más o menos, y son convulsiones que no dejan secuela, que no dejan daño cerebral. Por decir, no, produce meningitis, no, ese es un tremendo error de concepción y no reconocer. La meningitis es la inflamación o la infección de las meninges, que es la cubierta, la capa que cubre el cerebro. Cuando una persona, un niño, tiene meningitis, le da fiebre. Pero la fiebre no produce meningitis. Así que no es al revés. Entonces se relaciona mucho fiebre con daño cerebral. No se ha demostrado incluso a temperatura de 42 grados que produzca daño cerebral. La fiebre no produce meningitis. Es al revés. La meningitis produce fiebre alta, que no es lo mismo que decir que la fiebre produce meningitis. La fiebre no produce. Las convulsiones febriles son trágicas, ver a un niño convulsionar, es cierto, pero lo primero que pasó ahí es que generalmente no le midieron la temperatura, no se da en todos los niños, es una cuestión muchas veces de tipo genético, y que no deja secuelas, felizmente. Es lamentable, es trágico, es muy preocupante ver a un niño, los padres se desesperan, con justa razón, yo no digo que no, pero deben tener en cuenta, y muchas veces las convulsiones febriles no se les da tratamiento, porque no necesitan. Se trata la causa de la fiebre, más no la convulsión febril, que quede bastante claro, la fiebre no produce daño cerebral. Hay que bajar la fiebre inmediatamente, Eso es otro mito que también se menciona bastante. Hay que los padres apenas no tan caliente al niño, le mandan su paracetamol, le mandan su metamizol, le mandan su ibuprofeno. Gran parte no es necesario. Recuerden, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo y por lo tanto debemos tener mucho cuidado en no ir contra la defensa del organismo. No tengamos miedo a la fiebre, hay que encontrar la causa, sí, hay que encontrar la causa de la fiebre, pero no desesperarnos por la fiebre en sí misma. También, por lo tanto, eso de que bajar la fiebre inmediatamente también es un mito falso.
No siempre es necesario, en la pantalla está escrito, no siempre es necesario bajar la temperatura, la fiebre. El objetivo principal es que el niño esté cómodo. Si la fiebre no le causa malestar, puede no requerir medicación. Lógicamente tenemos que encontrar la causa de la fiebre. Si en los niños, repito, gran parte son de tipo viral. Entonces no debemos desesperarnos porque un niño tiene fiebre. Debemos estar tranquilos, debemos darle bastante líquido al niño, mantenerlo con ropa ligera, ¿no? A veces el niño tiene fiebre y lo primero que hacen es envolverlo como tamal, ¿no? Como Juan, le dicen acá. Entonces lo envuelven demasiado y eso calienta más el cuerpo e impide que el organismo se defienda. Entonces hay que tener mucho cuidado, tenerlo fresco. Ese niño no tiene mayor molestia, hay niños que tienen 39 y están corriendo, jugando. Entonces no hay que desesperarse, hay que buscar la causa de la fiebre para tratar la causa y no la fiebre en sí misma. Se puede poner paños de agua tibia, poner en la frente, en las axilas, para aliviar los síntomas de la fiebre, pero actuar en forma tranquila. Otro dato que también pregunta que siempre hacen acá es si no baja con medicamentos, si la fiebre con medicamentos es grave, ¿no? Eso también es falso. La fiebre puede fluctuar y no siempre responde rápido a los antitérmicos. Muchos padres le dan, por ejemplo, su paracetamol y me dicen, le di paracetamol y no baja la fiebre. ¿Cuánto tiempo después volvió a pedir? 5 minutos después. Los antitérmicos actúan después de 20 o 30 minutos. O sea, no es porque le doy ya le bajó. No es así. Debemos tener paciencia, debemos que conocer los mecanismos de acción. Y eso cuando vienen con esa pregunta es simplemente porque le dieron. ¿Y por qué le dio? Mi mamá me dijo que le diera. Mi vecina dijo que le diera. La tía Juanita dijo que le diera. No tengamos miedo a la fiebre. Tengamos miedo a la causa de la fiebre, que es lo primero que hay que buscar. Si no saben cuál es la causa de la fiebre, tienen ustedes centro de salud, tienen pediatras, tienen médicos para encontrar la causa de la fiebre y darle el tratamiento adecuado. Entonces, ahora una temperatura de 38,1, ¿no? 38,1 puede tratarse sin medicamentos. Una fiebre de 38,5 también puede ser tratada sin medicamentos, ¿no? Y debería ser norma tratar primero la fiebre medida, no supuesta, no porque supongo que tiene fiebre, sino midiendo la temperatura. Deberíamos primero tratar por lo que se llaman medios físicos. Estos medios físicos son aligerar la ropa del niño, darle agua a temperatura ambiente, no caliente, sino agua a temperatura ambiente, y ponerle paños de agua tibia, no hielo ni helada, agua tibia en la frente, en las axilas, en la nuca. Y muchas veces esto es suficiente para regular y bajar la temperatura corporal. Si estos mecanismos no funcionan, recién pensaría en darle un antitérmico, un antipirético. Recuerden que los antitérmicos, y eso hemos tratado el año pasado en unos programas, ¿no? El paracetamol tiene sus efectos secundarios, el metamizol tiene muchos efectos secundarios y el ibuprofeno también tiene efectos secundarios. O sea, no es tan alegremente darle, no es bueno darle así de buenas a primeras. Hay que saber qué le voy a dar y cuándo le voy a dar. Lo importante en este caso es observar el estado general del niño, ¿no? Ya lo hemos mencionado, si el niño está tranquilo, ¿no? Aligerarle la ropa, usar medios físicos, darle líquidos fríos. No necesitamos darle líquidos calientes porque el niño ya está caliente. Entonces, de esa manera vamos a mejorar el estado general del niño. Y esto también, este mito que ven ustedes en la pantalla, también es importante aclarar. El baño con agua fría es la mejor forma de bajar la fiebre. Eso es totalmente falso y peligroso inclusive. Es falso. Puede ser contraproducente y causar escalofríos, ¿no? Eso, los niños comienzan a temblar. Una mamá dice, tiembla como un perro chino.
Yo la verdad que los escalofríos es la indicación de que algo está pasando en ese cuerpo. Entonces, si yo lo baño con agua fría, un niño que tiene fiebre, el contraste de la temperatura corporal con el agua fría no es demasiado brusco y puede producir efectos indeseables en el niño. Más de una vez hemos conocido casos de niños que incluso los padres desesperados lo meten en agua con hielo o helada, ¿no? Y el niño fallece a las pocas horas. No muerto de neumonía, porque dice no murió de neumonía, no, falleció por descompensación cardíaca por el cambio brusco de temperatura entre la temperatura corporal y el agua helada. Entonces, no usar agua fría. ¿Qué voy a usar? Recomiendo ropa ligera, ambiente fresco y líquidos fríos, ¿no? Y si quiero meterle una tina, puedo usar agua tibia. Agua tibia, recuerden, agua tibia, que siempre va a estar más bajo, ¿no? Y mojarle la cabecita, mojar el cuerpo, ¿no? Un momento, y sacarlo y secarlo. Eso le va a dar un alivio al niño, le va a dar bienestar, una sensación de bienestar, e inmediatamente, ¿no? Ver qué cosa es lo que le está produciendo la fiebre a este niño. Otro punto también, como hemos mencionado hace un rato, la fiebre alta siempre indica infección grave. Entonces, no, si tiene 38 es infección leve, si tiene 40 es infección grave. Esto es totalmente falso, no es así. Quítense esa idea de la cabeza. La fiebre no va de la mano con la intensidad de la infección o de la inflamación. ¿No? La intensidad de la fiebre no siempre refleja la gravedad del problema. Hay procesos virales, ¿no? que cursan con 38.1, 37.9, febrícula y nomás, y otras infecciones leves que suben la temperatura a 40. Entonces no va de la mano la fiebre, el grado de la temperatura, los grados de temperatura con la calidad o la intensidad de la infección. Entonces olvídense, por favor, eso de que si la fiebre es baja, ¿no? Yo no sé qué es fiebre baja, siempre tenemos que hablar de grados, ¿no? Si la fiebre es baja, la infección es leve. Si la fiebre es alta, entonces la infección es grave. No es así. Esto es un error. Una fiebre moderada, ¿no? Estamos hablando hasta 38.5, puede acompañar infecciones serias. Y una fiebre alta puede deberse a cuadros virales comunes, ¿no? Que no requieren mayor tratamiento antibiótico ni nada por el estilo. Recuerden, los grados de temperatura, los grados de fiebre, no me indican la gravedad del problema, ¿no? Puede ser totalmente equivocado suponer eso. Ahí Santi nos dice que veamos el video número 1. La fiebre es la elevación normal de la temperatura del cuerpo. A partir de 37 grados no se considera fiebre, se llama febrícula y solo se considera que el niño tiene fiebre cuando su temperatura corporal supera los 38 grados. Pero veamos cuáles son los mitos y las verdades sobre la fiebre. La fiebre es una enfermedad. Falso. La fiebre no es una enfermedad, es el síntoma de que el niño está padeciendo una infección o una enfermedad y además nos indica que las defensas del niño están actuando contra esa enfermedad. Hay que bajar la fiebre a los niños. Falso. No hay que bajar la fiebre a los niños si esta no supera los 38 grados, porque esta temperatura alta que se tiene cuando uno está enfermo supone una defensa contra la enfermedad. En caso de que la temperatura corporal sí supere los 38 grados, lo que podemos hacer es darle al niño los antitérmicos recetados por su pediatra, siempre respetando los intervalos de tiempo. La fiebre no deja secuelas en el niño. Verdadero. Algunas personas piensan que la fiebre puede dejar secuelas como sordera o daños neuronales. Sin embargo, no es cierto. La fiebre no tiene más repercusión que el malestar que se siente. Solo si la fiebre alcanza los 42 grados puede causar daños neuronales. No hay que acudir a urgencias en cuanto el niño tiene fiebre. Verdadero.
Solo debemos acudir a urgencias si el niño presenta otros síntomas como dolor en el oído, está muy decaído o tiene dificultad respiratoria. De lo contrario, debemos aguardar en casa y esperar que el proceso de la enfermedad continúe. Solo cuando hayan pasado 24 o 36 horas y el niño siga con fiebre, debemos llevarle al pediatra. Si la temperatura del niño supera los 38 grados, debemos meterle en agua fría. Falso. El choque y el contraste con el agua fría puede ser tremendo y mucho más perjudicial. Lo que sí podemos hacer es meter al niño en agua templada, siempre que este agua solo esté 2 grados menor de la temperatura del cuerpo del niño y podemos apoyarlo con los antitérmicos. Tampoco debemos aplicar compresas de alcohol ni agua fría. En definitiva, es mejor tenerle hidratado y ligero de ropa, ya que puede ser una medida muy incómoda para el niño esto de meterle en el agua fría. No hay que tomar la temperatura al niño con un termómetro de mercurio. Verdadero. Antiguamente nos tomaban la temperatura con aquellos termómetros de vidrio y mercurio, pero hoy en día están totalmente desaconsejados porque el vidrio puede romperse y el mercurio es tóxico. Los pediatras nos recomiendan que las tomemos con los termómetros electrónicos. A los niños menores de 5 años les debemos tomar la temperatura por la boca o por el recto, pero si les resulta muy incómoda la axila, el método tradicional es lo más adecuado. Y no olvides lavar el termómetro una vez hayas terminado las mediciones. Cuando el niño tiene fiebre hay que taparle para que sude la infección. Falso. Lo único que conseguiremos con esto es que aumente aún más la temperatura del cuerpo. Lo más adecuado es tenerle ligero de ropa y en caso de ser por la noche y estar durmiendo, le podemos tapar con algo ligero, una sábana o una manta muy ligera. Las convulsiones febriles son muy peligrosas. Falso. Ocurren generalmente cuando hay un aumento brusco de la temperatura o cuando el niño tiene fiebre durante mucho tiempo. Lo que debemos hacer en estos casos es mantener la calma, aflojarle la ropa y evitar que se haga daño. Y lo que nunca debemos hacer es paralizarle para evitar que convulsione o meterle algo en la boca para que no se muerda la lengua. Si es conveniente, si el niño tiene un episodio de convulsión que dure más de 15 minutos, llamar a urgencias y en cualquier caso hablarlo con el pediatra para que pueda valorar su caso. No hay que obligar al niño a comer cuando tiene fiebre. Verdadero. No debemos forzarle a comer si no quiere, pero sí es importante que le ofrezcamos líquidos. Debemos mantenerle hidratado para compensar los líquidos que se pierden con la fiebre. Los antitérmicos curan la infección. Falso. Los antitérmicos lo único que hacen es ayudar al niño a controlar la fiebre, a que se sienta un poco mejor. La enfermedad, la infección, seguirá su curso a pesar de los antitérmicos. En ese video, ¿no? Después de ver ese video, ahí se hace un resumen de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Sobre la fiebre y los mitos de la fiebre. Por favor, compartan este video con sus conocidos para manejar mejor la fiebre. Recuerden, la fiebre se mide, la fiebre no se supone. Ese es un dato que hemos dicho desde creo del segundo o tercer programa. Siempre tenemos que medir la fiebre y la gente sigue pidiendo, ¿no? Diciendo, creo que tenía fiebre. ¿Por qué? Porque está caliente su cabeza. Cuando uno hace ejercicio, se calienta la cabeza y no es fiebre. Si uno hace mucho calor, hay un sol fuerte, como en unos momentos ahí aquí en Moyobamba, ¿no? Uno calienta la cabeza pero no es fiebre. Entonces, tener la cabeza caliente en un niño no es sinónimo de tener fiebre. Así que, por favor, ya olvidémonos de esa suposición y midamos la temperatura. Vamos a ver ahora lo que es la verdad sobre la fiebre, ¿no? Hemos puesto en el video ahí, en la pantalla, ¿no? Hemos abierto y vamos a saber la verdad sobre la fiebre. Ya hemos hablado de las mentiras de la fiebre, ahora vamos a hablar de las verdades de la fiebre. Como en primer lugar, vean bien la pantalla, grábense este dato: la fiebre se mide, la fiebre no se supone, no creo que tienen fiebre, no, la fiebre se mide. ¿Con qué se mide? Con un termómetro, pues. Y ahora los termómetros están mucho más baratos, mucho más accesibles y están al alcance de la mano de todas las personas. Estoy hablando de termómetros digitales, ¿no? Que tienen, ¿no? Con mucha facilidad se manejan y son muy socorridos. La fiebre, ¿cuál es la verdad? La fiebre es una señal de que el sistema inmune está funcionando, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que le decía al principio, ¿no? La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? Y este mecanismo de defensa
indica que el sistema inmunitario de ese niño o de esa persona está funcionando. Por lo tanto, no vayamos contra ese mecanismo de defensa. Se considera fiebre cuando la temperatura es igual o mayor a 38 grados. Ya no se toma mucho rectal, se toma axilar. Pero recuerden el dato, 38 grados. Ahí lo hemos marcado en rojo, 38 grados centígrados. Lo más importante es evaluar el estado general del niño cuando tiene fiebre. Se mide. Si está hidratado, responde bien y no presenta signos de alarma, debemos estar tranquilos, ¿no? Y antes de irnos al primer corte, vamos a Marianita, tocando el tambor, me dice que veamos el video número 2, que es un video bastante corto. Regresamos en un minuto después del video. Cuando enfermamos, la fiebre no es un enemigo, sino una defensa del cuerpo. Todo empieza cuando el sistema inmunológico detecta la presencia de virus o bacterias. Entonces, el hipotálamo, la parte del cerebro que regula la temperatura corporal, recibe una señal química y eleva el punto de calor interno. Este aumento obliga al cuerpo a producir más energía y reducir la pérdida de calor, haciendo que la temperatura suba. El objetivo es dificultar la reproducción de los microbios, ya que muchos no sobreviven bien a temperaturas altas. Al mismo tiempo, la fiebre acelera la actividad de los glóbulos blancos, que destruyen los patógenos con mayor eficacia. Por eso sentimos escalofríos, sudor y agotamiento. El cuerpo está trabajando a toda máquina para combatir la infección. Cuando la amenaza desaparece, el hipotálamo vuelve a su temperatura normal y la fiebre se disipa por sí sola. Héctor Pereda Serna ahora atiende en su nueva dirección. Girón Independencia 708A, Cuadra 7, Barrio de Zaragoza. Horario de atención de lunes a viernes en las mañanas, de 9:30 a 12:30 del mediodía. Y en las tardes, de 4 a 7 de la noche. Citas al 933-83-9979. Consultorio pediátrico del Dr. Héctor Pereda Serna. Si presentas síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso o dolor detrás de los ojos, podrías estar frente a un caso de dengue. Para recibir orientación rápida y tratamiento seguro, llama a nuestro call center 964-259-861. Personal de salud estará atendiendo tu llamado. De ser el caso, enviaremos una brigada médica hasta tu domicilio. La salud no espera. Actuar a tiempo marca la diferencia. La prevención es la mejor opción. SAMU Moyobamba, buenas tardes. El sistema de atención móvil de urgencias SAMU está disponible para atender las emergencias de manera rápida y gratuita. No importa si te encuentras en la calle, en tu casa o en otro lugar, SAMU está para atenderte. Las emergencias no avisan. En estos momentos cada segundo cuenta y SAMU está para atenderte. Recuerda, cuando tienes una situación de emergencia, tienes que llamar al 106. Al otro lado de la línea, los profesionales de la salud recepcionarán la llamada, te orientarán de la situación de emergencia y tomarán acción inmediata. Si es pertinente, enviarán una ambulancia a tu ubicación para ser trasladado a establecimientos de mayor capacidad resolutiva. El equipo especializado de SAMU evaluará, estabilizará al paciente y, de ser necesario, será trasladado al Hospital 21 Moyobamba para continuar con la emergencia. ¿Qué situaciones de emergencia atiende el SAMU? Ahogamiento, pérdida de conciencia, atragantamiento, accidentes de tránsito. Asimismo, quemaduras, intentos de suicidio, hemorragias, crisis asmática y gestantes con signos de alarma en cualquier trimestre del embarazo. Ante una emergencia, SAMU está listo para atenderte. Recuerda que el horario de atención actualmente es de lunes a sábado de 1 a 7 de la noche. SAMU, base Moyobamba, salvando vidas.
Policlínico Alto Mayo, especialistas en diagnóstico por imágenes. Ofrece sus servicios de tomografía multicorte de última generación, sistema digital actualizado, con radiólogos profesionales para detectar enfermedades en el cerebro, columna vertebral, hígado, vesícula, estómago, páncreas, vaso, vejiga, próstata, útero y ovarios. También rayos X digital, ecografía de 5 y 6 dimensiones a colores. Además, consulta médica para niños y adultos, cirugía general, psicología, traumatología, laboratorio clínico, servicio de farmacia. No te pierdas esta oportunidad de cuidar tu salud. En Policlínico Alto Mayo marcamos la diferencia con equipos de última generación. Los esperamos en horario corrido de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos ubicados en la avenida Grau 283, Moyobamba. Informes y citas al 042-636-956 o al 964-410-529. Ya está en Moyobamba, electricidad y electrónica Heredia, servicio técnico especializado, reparación y mantenimiento en equipos de audio y video, telecomunicaciones, televisores, consolas, parlantes, equipos de sonido, lavadoras, refrigeradoras y mucho más. También realizamos instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales, mantenimiento e instalación y rebobinado de motores eléctricos, tableros automatizados, pozos a tierra, tendido de redes, servicio eléctrico en general. De Joner Heredia Díaz. También contamos con dispositivos, accesorios, materiales eléctricos y para tus reparaciones, transistores, integrados, controles y repuestos en general. Estamos ubicados en Girón Alonso de Alvarado 1013. Consultas e informes a través de nuestro celular WhatsApp 948-172-726. Heredia, electricidad y electrónica. Tu tranquilidad, nuestro trabajo. Regresamos al aire con el programa Contacto Saludable. Estamos transmitiendo desde Moyobamba a través de Cable Móvil Canal 23. El programa Contacto Saludable el día de hoy ya comienza su temporada 11 años en el aire, ¿no? Tratando de compartir con ustedes conocimientos sobre salud. Les habla el doctor Héctor Pereda Serna, médico pediatra, quien tiene el honor de conducir este programa desde hace 11 años, prácticamente desde que llegamos a Moyobamba, ¿no? Y tuvimos la acogida para emitir este programa. Vamos a seguir con el tema del día. En la primera parte hemos hablado de la fiebre, ahora vamos a hablar del tema 2, que si ven en la pantalla, ¿no? Están 3 niños tosiendo, ¿no? Y es justamente la tos. Igual que en la primera parte vamos a hablar de los mitos que hay sobre la tos infantil y al final vamos a hablar de la verdad de la tos. Tos infantil, mitos frecuentes. Uno de los mitos, ¿no? Que siempre ponen, siempre se menciona, es la tos hay que cortarla siempre, ¿no? Esto es un mito que es totalmente falso. La tos es un mecanismo de defensa que ayuda a expulsar secreciones y limpiar las vías respiratorias. Igual que la fiebre, que es un mecanismo de defensa que utiliza el organismo, la tos también es un mecanismo de defensa a través del cual, ¿no? Nuestro cuerpo trata de expulsar, de botar secreciones, de botar cuerpos extraños, ¿no? Que pueden hacernos daño. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa y por lo tanto no siempre hay que cortarla, a veces hay que ayudar a la persona. Eso vamos a verlo al final, depende del tipo de tos. Muchos padres me preguntan a veces por WhatsApp, cosa que no está bien porque yo no doy recetas por WhatsApp ni doy consultas por WhatsApp. Me dicen, mi hijo tiene tos, ¿qué le doy? La primera pregunta que le hago, señor, gracias por comunicarse.
qué tipo de tos tiene. Creo que es seca. ¿Por qué crees que es seca? Porque ¿qué? Hay varios tipos de tos. Señor, vamos a mencionar solo algunos tipos de tos al final de esa parte. Pero la tos, a veces, cuando la tos produce molestias, tipo tos convulsiva, por ejemplo, ahí sí se da tratamiento para aliviar los síntomas, ¿no?, de la tos, el dolor, el hecho que el niño no duerma, la agitación. Pero si la tos tiene mucha flema, lo que hay que hacer es darle al niño facilitadores de la tos, llámese expectorantes, llámese fluidificantes, para que el niño expulse la flema que tiene a nivel básicamente de los bronquios. Entonces, no siempre la tos hay que cortarla, se da corta cuando uno produce algún tipo de molestias, ¿no? La tos es un mecanismo de defensa que ayuda a expulsar secreciones y limpiar las vías respiratorias. Vean la pantalla lo que es el concepto básico que manejamos los pediatras. Suprimirla sin necesidad puede empeorar el cuadro. ¿Cómo así? He visto casos donde los padres por su cuenta han corrido a la farmacia, le han dado medicamentos que cortan la tos, ¿no? El niño al día, 2 o 3 días después está con neumonía. ¿Por qué? Porque si el niño tiene bastantes secreciones, el cortar la tos impide que bote esas secreciones se infectan y puede darle neumonía. Entonces a veces es contraproducente. Suprimirla sin necesidad puede empeorar el cuadro que presenta el niño. Y eso también es bastante, este mito que leen ustedes en la pantalla también es muy frecuente, ¿no? La leche produce más mocos, ¿no? Esto es totalmente falso. No hay evidencia científica que relacione el consumo de leche con el aumento de secreciones, ¿no? Se han hecho estudios de voluntarios, ¿no?, con tos, a los cuales a un grupo se le da abundante leche y a otro grupo no se le da leche. La intensidad de la tos y las secreciones es igual en ambos grupos. No sé de dónde salió eso de que la leche produce más secreciones. No es cierto, no se ha demostrado en estudios serios, no en estudios hechos con mucha seriedad, para poder llegar a esta conclusión de que la leche no produce aumento de secreciones. Es un mito muy extendido, pero totalmente infundado. Esto también es importante porque esto lo he escuchado decir hasta el señor productor. El frío provoca tos. Entonces, ¿eso es verdad o falso? No, la bebida helada, no estoy hablando del frío como tal. El frío provoca tos, es falso. El frío no causa infecciones. El frío no causa infecciones. El frío baja la temperatura, pero no tiene por qué, a no ser que yo esté en un ambiente contaminado. Y en ese ambiente contaminado puede hacer calor, puede hacer frío. Lo que me hace daño es la contaminación ambiental, no el calor ni el frío. Por lo tanto, el frío no produce infecciones. Entonces, y al no producir infecciones, no produce tos. Así de fácil, ¿no? La conclusión. Los virus respiratorios se transmiten por contacto, no por temperatura ambiental. Mira, oiga, pero en invierno cuando hace frío hay más gripe. Sí, es cierto. Ya lo hemos explicado en otro programa. Lo que pasa en invierno, cuando hace frío, aquí en Moyobamba no hace felizmente tanto frío, a no ser que sea junio, julio, ¿no? ¿Qué hacen en los salones, en los nidos? Cierran las puertas, cierran las ventanas, ¿no? Y los niños, uno se junta con otros. Entonces, el hecho de estar juntos con un ambiente donde no hay ventilación hace que todo el mundo se contagie. Entonces, es el contagio del ambiente contaminado, lo digo una vez más, y no el frío el que produce las infecciones. Que quede bastante claro. Los virus respiratorios, que son los más frecuentes en niños, se transmiten por contacto, no por temperatura ambiental. La cebolla, esta es otra cosa que también a veces vienen los niños con un olor a escabeche, porque le han dado un montón de cebolla. La cebolla cura la tos. También es falso. Aunque puede aliviar levemente por sus compuestos volátiles, no sustituye tratamientos médicos ni tiene efecto curativo comprobado. Una cosa es aliviar un síntoma y otra cosa es
cortar el síntoma, curar el síntoma, curar la infección. La cebolla, como tiene elementos que incluso hace llorar, cuando uno está cortando cebolla, no puede producir cierto alivio, pero no es tratamiento para la tos, ni tampoco tiene efecto curativo. Puede aliviar un poco, pero no cura la tos. Así que por favor, ten mucho cuidado con los remedios caseros en base a ajos, tión, cebolla, en los pobres muchachos que vomitan por el sabor, pero igualito los hacen tomar. Ten mucho cuidado, no caer en este dicho. También, y esto pasa generalmente cuando han ido a la farmacia, este mito, ¿no? Si el niño tose, necesita antibióticos. Esto es totalmente falso. La mayoría de las toses en niños son causadas por virus, ya lo hemos mencionado al principio, y los antibióticos no sirven contra los virus. Por lo tanto, yo voy a la farmacia, porque incluso cuando he ido alguna vez en la farmacia a comprar, ¿no? Van la señora dice, mi hijito tiene tos, ¿qué le puedo dar? Tome amoxicilina, de frente, o tome acitromicina, de frente. Entonces, esto, claro, la farmacia ya cumplió su cometido, ya vendió una sustancia, vendió un producto, pero no tiene sentido, porque gran parte, casi el 80% o más de infecciones respiratorias en niños son producidas por virus. Y los virus no necesitan tratamiento antibiótico. Repito, los virus no necesitan tratamiento antibiótico porque los antibióticos no actúan contra los virus, actúan contra las bacterias, que es otro grupo. Así que ten mucho cuidado con el uso de antibióticos. A veces vienen ya totalmente, ¿no? Le han dado un antibiótico, le han dado otro, le han dado sulfa, le han dado una serie de productos antibióticos y el niño sigue con tos, ¿no? Lo único que han hecho es malograrle la flora intestinal y producir, en algunos casos, resistencia bacteriana, que es totalmente contraproducente. Solo se usan si hay infección bacteriana confirmada, ¿no? Cuando el médico, el pediatra ve, ¿no? El estado general del niño, examina al niño y determina que hay una infección bacteriana, ahí sí se usan antibióticos. Pero felizmente las infecciones bacterianas son la minoría de casos, así que no siempre debe usarse antibióticos en caso de tos. Esto es conocido, ¿no? Pero los padres siguen creyendo en ese mito. Esto tiene que ver, el siguiente mito que ven ustedes en la pantalla, tiene que ver también con el frío. Si el niño camina descalzo, se enferma, ¿no? Eso también lo mismo, ¿no? Algunos viejos dicen que las infecciones entran por los pies, ¿no? Yo no sé realmente de dónde salió eso de que las infecciones entran por los pies. No es cierto. Entonces, esto es falso también. Ir descalzo no causa enfermedades respiratorias. Ponte zapatos que te vas a resfriar. Recuerden, el resfrío no entra por los pies, el resfrío entra por la nariz, por la boca y por contagio directo de otra persona que está. Entonces, no es cierto que por caminar descalzo los niños van a tener gripe, no van a tener resfrío, van a tener problemas bronquiales. Lo que importa es la exposición al virus, no al suelo frío. Eso ténganlo muy presente. No está demostrado que el suelo frío, porque los virus generalmente entran por la nariz, entran por la boca, no por los pies. Por lo tanto, andar descalzo no es sinónimo de enfermarse. Es más, muchos niños en buena hora que caminen sin zapatos, porque de esa manera forman bien el arco del pie, ¿no? Y eso les ayuda bastante. Ya vamos a tratar otro tema sobre el uso de zapatos en niños, ¿no? Hay toda una campaña ahora para corregir algo que siempre se manejaba, ¿no? Que los niños de los 6 meses ya están usando zapatos, le están malogrando los pies, le están demorando el caminar a este niño, pero eso ya es otro tema. Isabelita nos dice que veamos el video número 3, que dura 2 minutos, casi 3 minutos. 1. Dar jarabes para la tos es necesario si el niño está tosiendo mucho. Pues no, esto no es verdad. No hay ninguna guía de pediatría que te recomiende dar jarabes para la tos.
y la Agencia del Medicamento de Estados Unidos confirma que en menores de 6 años no son eficaces. Así que no te gastes el dinero y no le provoques efectos secundarios con estos jarabes si en verdad no va a tener un buen resultado. Segunda recomendación errónea. Dar budesonida nebulizada mejora la tos. Yo esto lo veo muchísimo, pero no se ha demostrado eficaz, no se recomienda ninguna guía. Sí que mejora la tos por laringitis, esta típica tos de perro, de foca, de... Esa sí que la mejora. O la del broncoespasmo, pero la típica tos irritativa de garganta o de resfriado de mocos no la mejora. Tiene muchísimos más riesgos que beneficios y esto está más que demostrado. Los riesgos pueden ser una candidiasis oral, es decir, hongos en la boca, puede provocar disfonía, es decir, que el niño se quede medio afónico, o si le das mucho tiempo seguido, puede incluso provocar problemas hormonales. Así que no abusemos de la budesonida, no se la demos si no hace falta y nos ahorramos de paso un medicamento más. Mito número 3. ¿El aire frío es malo? Pues depende de para qué. Porque para la laringitis, que es lo que he dicho antes, que es la tos esta típica de perro, el aire frío y húmedo es bueno. Por eso en zonas húmedas se aconseja pasear por la noche al niño, ya que desinflama mucho la zona de la laringe, de la garganta y mejora la tos. Mito número 4. ¿La miel es buena para los bebés? Bueno, esto tengo que decir que según lo mires, porque la miel sí que es verdad que ha demostrado reducir la tos y aliviar un poco la tos, pero hemos dicho que en los bebés menores de 1 año está prohibida, ya que puede causar botulismo, que es una enfermedad grave. Así que si quieres darle miel, debe de ser a mayores de 1 año. Y quinto error garrafal, creer que por dar antibiótico se va a ir la tos. No es cierto, amigos, porque la mayoría de veces son virus y los virus no se van con antibiótico. El antibiótico en este caso solo le dará los efectos secundarios y la resistencia, que es lo más importante, que va a hacer que luego, cuando tenga una infección de verdad, las bacterias de su cuerpo se hayan hecho resistentes a ese antibiótico y ya no le funcione. Y esto es una pandemia mundial. La tos de los resfriados suele ser un mecanismo de defensa. Se me inflama la garganta, se me llena de mocos y yo tengo que toser para protegerme del bicho. Y si tengo mocos, tengo que toser para echarlos. Así que no os obsesionéis con quitar la tos, ya que es un mecanismo de defensa que el cuerpo necesita. Después de ver este video, ¿no?, que la linda Isabelita nos recomendó, ahí también hay un resumen, ¿no?, de lo que es la tos y los mitos de la tos, ¿no?, prácticamente repitiendo lo que hemos mencionado, ¿no?, para que ustedes remarcar y para que quede grabado sobre eso. Igual vamos a ver cuál es la verdad sobre la tos ahora, ¿no? Vamos a ver qué es cierto sobre la tos. Ya hemos hablado de los mitos, nos hemos visto que los mitos que hemos mencionado, que son bastante frecuentes, son falsos. Hay que desterrar esos mitos y manejar la cosa mucho más seriamente, ¿no? La tos, leamos la pantalla, por favor. La tos en los niños puede variar mucho según la causa y el tipo de infección, el tipo de irritación en las vías respiratorias. Repito lo que está escrito, leamos juntos. La tos en los niños puede variar mucho según la causa de la tos y el tipo de irritación en las vías respiratorias. Entonces vamos a mencionar rápidamente nada más los tipos de tos infantil. Síganme mirando la pantalla, por favor. Tos seca o tos irritativa. ¿No? Es un tipo de tos también muy frecuente en niños, ¿no?, para efectos en esta tos seca irritativa, por favor, señor productor, solamente la pantalla. Tos seca y irritativa, el sonido es áspero, sin flema, es una tos seca. No se siente el sonido de flema. Entonces, esa es la tos seca, áspero, ¿no? Y muchas veces al niño le duele, porque es una tos ya sea de garganta, una tos de laringe, una tos traqueal, que es una tos seca y que duele bastante. Las causas: el resfriado en la fase inicial, alergias, asma, aire seco, ¿no? Cuando secan las mucosas, entonces las mucosas deben estar húmedas y el aire seco
como cuando uno viaja a la altura, por ejemplo, rápidamente se seca toda la mucosa nasal, la vía respiratoria, y no hay un acceso de tos seca. La característica es molesta, es una tos molesta que, como decía, duele, fastidia, viene con accesos y suele empeorar en las noches, ¿no? Esto es característico de la tos seca, ¿no? Tos irritativa. Entonces viene en acceso, el niño comienza a toser, no para la tos, el niño a veces incluso lo hace vomitar. Otro tipo de tos es la tos húmeda o productiva, ¿no? Es una tos también en la cual el sonido se le siente flema o moco. Muchos padres dicen, suena como si le hirviera el pecho, ¿no? Suena como gripe pollo, dice. Se siente el sonido típico de la flema, ¿no? Y cuando el niño tose, a veces bota o vomita gran cantidad de moco, ¿no? Es la flema que tiene. Entonces es la tos húmeda o tos productiva. Las causas, los resfriados en la fase avanzada, recuerden en la fase, los resfriados, la gripe en la fase inicial, la tos seca, después aumentan las secreciones y se convierte en tos húmeda. Las bronquitis, la sinusitis, la neumonía, esas son las causas. La característica de esta tos, que es una tos que ayuda a expulsar secreciones. Lo que decía acá, si la tos, este tipo de tos ayuda a expulsar secreciones, hay que facilitar la tos. No que le cause problemas, pero sí facilitar. Entonces, ¿qué cosa se da acá? No se da antitusígeno, se da facilitadores de la tos, como son los expectorantes o los fluidificantes. La tos perruna o tos metálica, ¿no? Su nombre lo dice, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez toser un perro. Algunos dicen tos metálica, tos perruna, o como si estuviera tosiendo dentro de un cajón, ¿no? Retumba feo. Sonido fuerte, parecido al ladrido de un perro, ¿no? Eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Causas, laringitis o croup, ¿no? Es una infección de la vía respiratoria alta, la laringe o croup. Aquí incluso va acompañado de cambios en el tono de voz. El niño está ronco, no habla, se le escucha ronquera. Característica, suele acompañarse de dificultad para respirar, ¿no? Le duele respirar porque la inflamación está bastante fuerte. Después tenemos la tos espasmódica o convulsiva, ¿no? Propia, que es sonido repetitivo seguido de un silbido al inspirar, ¿no? Típica tos del coqueluche, o de la tos convulsiva, ¿no? De la tos ferina, que está de moda aquí en San Martín, la tos ferina, tos convulsiva, o la pertusis, que también se conoce así, ¿no? Característica, puede provocar vómitos o fatiga, ¿no? Incluso en niños menores puede producir cianosis, se ponen morados y puede incluso causar la muerte del niño. Niños muy menores. La tos nocturna, ¿no? También es otro tipo de tos, puede ser seca o productiva, pero aparece sobre todo de noche, solo en las noches, y el día está tranquilo. Causas, asma, reflujo gastroesofágico, irritación ambiental, ¿no? Esas son las causas. Y características, interrumpe el sueño y suele ser persistente, ¿no? La persona incluso tiene que pararse, caminar un poco, tomar líquido para calmar esa tos nocturna. Con esto hemos tratado de explicar, desterrar algunos mitos sobre la fiebre y la tos, ¿no? Importante recordar que la tos es un mecanismo de defensa natural, así como la fiebre. Repito, veamos pantalla, la tos es un mecanismo de defensa natural. Ayuda a limpiar las vías respiratorias de moco, polvo, virus o bacterias. Por lo tanto, tener tos no es sinónimo de cortar la tos. Así que tener mucho cuidado. No siempre debe suprimirse, la tos se refiere, pero sí observar su evolución, ¿no? Si la tos ya pasa a ser dolorosa, o mucho fastidio, no deja dormir, ahí sí hay que darle tratamiento. Pero si no, recordemos que la tos es un mecanismo de defensa. Y eso es importante, porque a veces los padres le dan tratamiento y después llaman a los 5 días, sigue con tos. Esto es sobre todo en procesos virales. La tos puede durar varios días, incluso semanas en procesos virales.
promedio se menciona el tiempo de tos en procesos virales en niños es 2 a 3 semanas. O sea, la tos no es que yo le diga jarabe y mañana ya está sano. No. Entonces tenemos que ver eso, ¿ya? Es importante observar si hay dificultad para respirar, fiebre persistente o decaimiento. Mantener al niño hidratado, con ambiente ventilado y con la nariz despejada. Esto puede ayudar bastante. Resumen para terminar, porque ya el señor productor dice que ya estamos por terminar. El primer concepto es: la fiebre se mide, no se supone. Y acá hemos hecho un cuadrito, ¿no?, con las principales características de los distintos tipos de tos. Ustedes lo pueden revisar tranquilamente. No vamos a leer todo porque ya lo hemos leído. Solamente es un resumen para que quede claro. Avisos parroquiales. Pasamos ahí, Marianita nos dice que vayamos a los avisos parroquiales. A lavarse siempre las manos. Desde el primer programa lo venimos repitiendo y lo seguiremos diciendo. Debemos lavarnos las manos siempre. Aviso importante: quien les habla, el doctor Héctor Pereda Serna, médico pediatra, está atendiendo de lunes a viernes en las mañanas de 9:30 a 12:30 y en las tardes de 4 a 7. Girón Independencia, cuadra 7, 708A, en Zaragoza, Moyobamba. Para conseguir una cita, 933-839-979. Alguien me preguntó el otro día: ¿por qué da citas? ¿Por qué no atiende por orden de llegada? Porque, recuerden, viene un niño al consultorio, no viene porque está sano, viene porque está enfermo. Puede tener tos, por ejemplo, o un proceso viral. Viene otro niño que tiene un granito en la piel y se contagia de la tos. Entonces, tener varios niños juntos significa el riesgo de aumentar las infecciones por contagio. Por lo tanto, lo que estamos tratando es de atenderlos de acuerdo a turnos para evitar justamente los contagios entre niños. Entonces, estamos atendiendo aquí en Zaragoza, Girón Independencia, cuadra 7, no en Yuyucucha, Girón en Zaragoza. Dirección del consultorio, nuevamente, Girón Independencia, cuadra 7, 708A, en Zaragoza. ¿Cómo llegar? Isabelita nos muestra un plano para poder llegar. Viene usted por Girón Benavides, cuadra 6, doblan a la izquierda, ahí donde está el rectángulo rojo, ahí está el consultorio, y las citas al 933-839-979. Ahí tienen el consultorio de frente, de un lado y del otro lado, para que puedan ustedes ver. Y recuerden, Santi nos dice que recordemos que este programa se transmite a través de Contacto TV, Cable Móvil, Canal 23 en Moyobamba. Los miércoles hay un programa nuevo, que se graba a las 3 de la tarde, y este programa nuevo se repite durante la semana, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Creo que con esto hemos terminado. Muchas gracias por su presencia a través de este canal, y nos vemos la próxima semana con otro tema.